Vamos a dar comienzo a la mesa temática de literatura latinoamericana con los siguientes participantes: Mario Higa, Middlebury College, Estados Unidos, con una ponencia que se titula Matrices religiosas en el desarrollo de la literatura latinoamericana y de la región de Nueva Inglaterra. Es así, ¿no? Sí. Leandro Rossi, de la Universidad de Buenos Aires, La construcción del hombre nuevo en la retórica castrista y la aparición de la disidencia dentro de la narrativa cubana, de Marcial Gala. Elsa Beatriz Grillo y Lucía Isabel Muñoz, de la Universidad del Nordeste. Ellas pertenecen al Centro Interdisciplinario de Estudios de Género, que trabajan con una ponencia Ojos de Agua, de Concepción Evaristo, Ojos de Agua, Concepción Evaristo y el tratamiento de la mujer negra en la literatura brasileña contemporánea. Ellas lo escriben en portugués, Olhos d'Água, Conceição Evaristo. Y bueno, y lo mío, que sería Susana Ramírez, Universidad de Mar del Plata, escenas de lectura en 2 novelas de Horacio Castellanos Moya. Así que podemos comenzar. ¿Quiere comenzar, Mario? Sí. ¿Está bien así? Si usted se presenta, puede presentarse. Sí, buenas. Sí, soy un profesor de Middlebury College. Quería agradecer la oportunidad de compartir con ustedes un poco de mi investigación y decirle que es una alegría para mí estar aquí en el Congreso CELEIS y en la bonita ciudad de Mar del Plata, que la visito por la primera vez. En una nota un poco más personal, entonces, quería decirles que soy un profesor brasileño que nunca he tomado clases formales de español y que aprendió la lengua leyendo y hablando con amigos. Así que, por favor, perdonen mis errores gramaticales, que los voy a cometer. Pues bien, lo voy a presentar un segmento de un libro que acabo de escribir sobre el escritor brasileño Machado de Assis. Una introducción a Machado de Assis, que está ahora en preparación por un editorial en Londres, y lo escribí en inglés. Y que sale en breve. Traté de hacer la presentación lo más simple posible, lo más sencilla posible. Hay una pregunta y hay una reflexión sobre la pregunta que intenta de alguna forma contestarla. Y vamos entonces a la pregunta. Una pregunta nietzscheana. Yo no voy a leer mi presentación, yo voy a hacer comentarios sobre los PowerPoints que yo preparé para esta presentación. Una pregunta nietzscheana. Yo voy a armar la pregunta poco a poco con informaciones y con otras preguntas. Sobre el escritor brasileño Machado de Assis, Carlos Fuentes escribe: Machado es un milagro y los milagros, le dice Quijote a Sancho, son cosas que rara vez suceden. No obstante, milagro dado, ni Dios lo quita. Entonces, en este pasaje de mi libro, yo intento recuperar los argumentos de Carlos Fuentes y explicarlos y expandirlos un poco. ¿Por qué Machado de Assis es un milagro? ¿Cuál es el contexto del milagro? Y cómo entenderlo mejor. Para Fuentes, en suma, la novela moderna se inicia con el Quijote en el Renacimiento y desde entonces se cría una tradición, pero la novela duerme. La tradición está como que hibernando por siglos hasta el siglo XIX. Desde el siglo XVII hasta el siglo XIX, como que no hay ninguna obra superior, en las palabras de Fuentes, de la novelística en español. Hasta Galdós
y Alas, que Fuentes menciona como los primeros grandes novelistas en España. En el caso de Latinoamérica hay una curiosidad. La tradición cervantina vuelve con un escritor brasileño, Machado de Assis, que está aquí. Esta es una bonita foto, que es la foto que yo escogí para la portada de mi libro. Disculpe hablar mucho sobre mi libro. Y entonces, él habla sobre América Latina y Fuentes. América Latina y los pocos escritores del siglo XIX que van a tener una proyección internacional, como Rubén Darío, por ejemplo, que hace una revolución en la poesía, como por ejemplo Hernández en Argentina. Pero para Fuentes, la poesía tiene una tradición latinoamericana que viene con Sor Juana, con Ercilla y con otros poetas. O sea, la América Latina nunca estuvo como que sin grandes poetas. Y Darío entonces viene para esta y contribuye para esta tradición, como Hernández. En el caso de la historiografía, Sarmiento tiene otros historiógrafos que van a leer el alma nacional de las naciones que están naciendo en el siglo XIX. Hay una tradición con la cual Sarmiento dialoga. En el caso de la ficción, no hay una tradición. La tradición se interrumpió con Cervantes. Y sin una tradición latinoamericana, entonces viene Machado de Assis con la novela y el cuento. Y entonces este es el carácter milagroso a que da Fuentes a Machado de Assis. La idea de que no hay una tradición y sin una tradición de repente surge un escritor fenomenal, un escritor que va a hacer una revolución en la novela en Latinoamérica, como Rubén Darío hace en la poesía. Bueno, entonces para Fuentes, ¿por qué Machado es un milagro? Por una cuestión de escasez, porque no hay una tradición, porque no hay como que el suelo no estaba preparado para el surgimiento de un escritor como Machado de Assis, en la opinión de Carlos Fuentes. Entonces, se puede decir que por su singularidad, la singularidad de Machado, en el contexto de la prosa de ficción latinoamericana del siglo XIX. Esta es una cuestión. Pero entonces vamos a pasar para otra área, otra región geográfica, la Nueva Inglaterra. Aquí tenemos la América Latina, o mejor, la América luso-hispánica. La región de Nueva Inglaterra son 6 estados, a que yo agregué la ciudad de Nueva York. Entonces aquí tenemos una reunión chiquita de los Estados Unidos y una región que en verdad, de hecho, va de Boston a Nueva York, que uno puede recorrer en 4 horas de coche. Una región muy chiquita. En esa región va a haber lo que se puede llamar de fenómeno o milagro, no sé, pero en esta región, en el siglo XIX, nosotros vamos a ver el nacimiento de grandes escritores. Edgar Allan Poe, Herman Melville, con la novela Moby Dick, y otros escritos maravillosos, Nathaniel Hawthorne, Henry James, que después va a ser ciudadano británico, pero que nace en esta región y escribe sobre esta región. Harriet Beecher Stowe, que impulsionó, que hizo nacer el movimiento abolicionista en los Estados Unidos. Mark Twain, que no es de esta región, pero fue allá a un joven y era amigo de Stowe, amigo de Douglas. Emerson, que es un ensayista que Nietzsche, por ejemplo, consideraba el mayor escritor americano, norteamericano. Thoreau, Douglas con su narrativa autobiográfica, Whitman y, para mí, la mayor de todos, Emily Dickinson.
Pero aquí tenemos un grupo grande de grandes escritores que nacen todos en una región chiquita de los Estados Unidos, casi al mismo tiempo. O sea, son todos que están en el siglo XIX en la misma región. Entonces, hay como que un equipo de fútbol, si uno quiere, porque son 11 aquí, un equipo de fútbol que nace aquí, y para aprovechar la metáfora de fútbol podemos hablar de un marcador del siglo XIX. América Latina 4, Nueva Inglaterra, Nueva York 11. Si pensamos apenas en ficcionistas, 1 contra 5 o 1 contra 6, si incluímos Mark Twain en el grupo de Nueva Inglaterra, Nueva York. Esta diferencia se hace más significativa cuando comparamos algunos datos. Por ejemplo, aquí estamos hablando en América Latina en 19 países. Aquí no incluyo Panamá, porque Panamá en el siglo XIX era parte de Colombia. Aquí hablamos de una región que va de Boston, de verdad, a Nueva York, pero son 6 estados y una ciudad. 30 millones de personas en 1850 en América Latina, 2.2 millones de personas en 1850 en Nueva Inglaterra. Y entonces, la pregunta nietzscheana, porque Nietzsche estaba muy interesado en cómo una cultura nace y cuáles son las condiciones materiales para una cultura nacer. ¿Por qué la disparidad de Nueva Inglaterra con América Latina? O mejor, ¿cuáles son o cuáles fueron las condiciones materiales que produjeron esta disparidad? De un grupo de grandes escritores en una región chiquita de los Estados Unidos versus un grupo menor o pequeño o más pequeño de escritores en una región mucho mayor. Y entonces yo llego a una hipótesis. La hipótesis es modos de colonización. Son modos de colonización diferentes. Los peregrinos llegan a Massachusetts a bordo de la embarcación Mayflower en 1620. Los puritanos, que son los que van a fundar las grandes universidades americanas, Harvard, Yale, Brown, Dartmouth, los puritanos llegan a Massachusetts 10 años después, en 1830. Pues bien, para los puritanos protestantes, prepararse para la muerte es un acto intelectual, además de la preparación espiritual. Ellos pensaban que el paraíso era un lugar donde las personas conversaban asuntos de cultura. Si uno tiene interés sobre eso, Borges tiene una charla muy famosa sobre Emanuel Swedenborg, que era un místico sueco, y la doctrina de Swedenborg es la doctrina de un paraíso intelectual. Y los puritanos que son anteriores a Swedenborg piensan de la misma manera. Prepararse para la muerte es un acto espiritual y un acto intelectual. De ahí que fundaron las universidades en los Estados Unidos, etc. Pues bien, en la Nueva Inglaterra, en 1635, primera escuela pública y laica, no religiosa, que ensinaba religión, pero no era administrada por religiosos, en Boston, 5 años después de la llegada de los puritanos en la región. En Brasil, más específicamente en Brasil, 1759 empieza la educación laica en Portugal y sus colonias. En Brasil va a llegar después, algunos años después. 259 años después de la llegada de los portugueses. 1638, primer taller de imprenta en Boston, 8 años después de la llegada de los puritanos. En Brasil, 1808, primer taller de imprenta, 308 años después de los portugueses, de la llegada de los portugueses en Brasil. Mas talleres de imprenta en Brasil hasta 1808 eran prohibidos y los pocos que fueron descubiertos fueron cerrados por el gobierno. 1690, primer periódico de las Américas.
30 años después de la llegada de los puritanos. Brasil, 1808, primer periódico, 308 años después de la llegada de los puritanos. Pues bien, algo en común entre los dos, Nueva Inglaterra y América Latina, sí. La Biblia es la principal fuente de conocimiento. Los cristianos, católicos y protestantes necesitan conocerla bien. Pero la pregunta es, ¿cómo leer la Biblia? ¿Cómo leerla correctamente? Y aquí, solo más 2 minutos. Y aquí esta es una pregunta de San Agustín, y San Agustín dice que para leer la Biblia correctamente, que es un libro de muchos escritores, de varios periodos, uno tiene que vivir la vida cristiana. Entonces, aquí está como la hipótesis de mi tesis. Hay 2 modos de lectura, el modo católico y el modo protestante. El modo católico es el modo agustiniano, centrado en la figura del intermediario, el sacerdote, quien es dotado de autoridad para leer e interpretar las Sagradas Escrituras. El intermediario lee, interpreta y transmite el mensaje bíblico a los fieles como intérprete autoritativo. El modo luterano es completamente distinto. La palabra de Dios en la Escritura es la única fuente de autoridad. La Biblia es autointerpretativa y sagrada. Al leerla, el lector entra en contacto directo con lo divino y debe buscar la verdad por sí mismo, o sea, sin intermediarios. Con intermediario y sin intermediario. La lectura autónoma es el primero de los 5 solas protestantes. Aquí están los 5 solas protestantes que yo coloco aquí, que yo pongo aquí, solo para que vean. Y llego entonces a la conclusión. Una conclusión posible. La práctica del principio sola escritura, considerada el principio formal del protestantismo, produjo un modo de lectura activo de la Biblia, por lo cual el lector se volvía responsable por leer, comprender e interpretar las Sagradas Escrituras y los otros libros que fueron publicados en esta región. La práctica de la doctrina sola escritura creó una comunidad de lectores autónomos y activos en Nueva Inglaterra, donde el principio fue ampliamente diseminado y llevado al efecto durante los siglos XVII y XVIII. Y entonces en el XIX nacen los grandes escritores. La cultura católica en América Latina, basada en la figura del intérprete autoritativo, daba a los miembros de la Iglesia la tarea de leer e interpretar la Biblia. Eso generó una sociedad que tenía de un lado los portadores de la verdad, los clérigos, y del otro los que buscaban la verdad por medio de autoridades eclesiásticas, que eran los intermediarios entre Dios y la humanidad, Dios y los hombres. Pues bien, la cultura individualista protestante de Nueva Inglaterra parece haber generado condiciones materiales más favorables a la producción literaria, sobre todo cuando la comparamos con la cultura intermedialista católica en Latinoamérica, o más específicamente en Brasil. De ahí que haber surgido un escritor de ficción en Brasil, como Machado de Assis, en el siglo XIX, puede, sí, como hace Carlos Fuentes, ser considerado un milagro. Muchas gracias. Bueno, ahora Leandro Rossi, por favor, si te puedes presentar. Sí, puedes seguir. Buenas noches, bueno, mi nombre es Leandro Rossi, yo soy licenciado en Letras por la Universidad de Buenos Aires y lo que les voy a compartir hoy es en parte, bueno, una parte de la tesis de investigación, de maestría, sobre las reinterpretaciones del mito, bueno, en la literatura latinoamericana y en la tradición, digamos, ¿no? La construcción del hombre nuevo en el discurso castrista y la aparición de la disidencia dentro de la narrativa cubana de Marcial Gala, árbol que creció torcido. La tradición de la retórica clásica se recupera en los discursos políticos de los oradores contemporáneos del siglo XIX. Los oyentes pueden oír argumentos a favor o en contra de una política, creándose un hábito cotidiano que interpela el discurso y construye una idea colectiva.
Aristóteles define a la retórica como la facultad de guiar en cada caso lo adecuado para convencer, es decir, la capacidad de hacer efectiva mediante la transmisión de ideas un argumento persuasivo que tenga la intención de convencer. La argumentación fue una manera de intervenir y actuar en los otros mediante el convencimiento en el mundo antiguo. En el libro 2 de la retórica, estudia la relación entre el público y el orador, poniendo énfasis en el carácter que debe adquirir el locutor. Las pasiones y emociones se generan en el oyente y funcionan como receptáculo pasivo de los argumentos. Cicerón, en la Retórica Erenio, elabora un discurso donde menciona las cualidades del orador y la actitud del mismo en relación a las emociones y sentimientos. Eso se relaciona con la capacidad de la invención, que tiene como objetivo la verisimilitud de las causas. El orador debe estar dotado de las cualidades de invención, disposición, estilo, memoria y representación para que la causa resulte convincente. El pasos, es la forma del argumento que conecta los sentimientos con el espectador, porque es posible provocar emociones en los oyentes a través del discurso, convirtiéndose ellos en un receptor que se influye de la ideología de quien habla, teniendo como finalidad la realización de un objetivo. En palabras del lingüista Ruth Amosi, la lingüista, si uno se pregunta en qué nivel el paso se inscribe la palabra argumentativa, primero es necesario distinguir los diferentes niveles discursivos en los cuales la emoción puede salir a la luz. El paso, no lo olvidemos más, es el efecto emocional producido en el alocutario. Para Aristóteles se trata ante todo de la disposición de la cual es necesario llevar al auditorio para que se realice un objetivo de persuasión. Cicerón interpreta la intervención del orador para lograr la atención de los oyentes. Sin embargo, emociones y sentimientos son tan importantes para el convencimiento persuasivo y funcionan como instrumento de la razón. En el contexto latinoamericano, la producción de discursos de Fidel Castro aporta un alto contenido de pasos. A partir de la segunda mitad del siglo XX, la isla de Cuba se manifiesta como la alternativa comunista de un mundo dividido a causa de los comienzos de la Guerra Fría. El régimen que se instauró a partir de la Revolución Cubana en 1959 trajo una serie de alocuciones que enfatizan las emociones. La disciplina rigurosa instalada en la isla del trópico es un ordenamiento metódico y razonado que pertenece al logos, mientras que en la práctica discursiva el paso se evidencia para lograr el convencimiento de una disciplina estricta de control social. Amosi, con respecto a la función del pasos en el discurso, reconoce la presencia de patemas que pueden visibilizarse en la retórica de los discursos. Los patemas son elementos considerados para provocar una emoción en el auditorio, son las marcas de la afectividad en el lenguaje o elementos susceptibles de crear emoción en el alocutario. En el discurso, Castro logra convencer a sus oyentes de la necesidad de un sujeto revolucionario disciplinado a través de la incorporación de esos elementos lingüísticos que hace uso del paso para el convencimiento de la causa. El discurso de Fidel Castro, pronunciado en la Universidad de La Habana en 1963, enfatiza en la representación de los adversarios e insiste en la expresión de emociones y exacerbación de sentimientos y la comunión de los mismos con el alocutario. Por otra parte, el personaje de la novela Llámenme Cassandra de Marcial Gala se plantea como la disidencia de aquel discurso. La novela de Gala narra la aventura de un soldado transgénero que asevera haber reencarnado en el personaje mitológico Cassandra. Este adolescente de una familia tipo de clase media cubana, llamado Raúl, se recluta en las tropas de la guerra de Angola, transitando la experiencia de la transexualidad en pleno desarrollo del sistema castrista y sufriendo las vejaciones y vituperios que implican transitar otro género. El personaje ha logrado esquivar un dominio punitivo haciendo uso del mito clásico de la princesa troyana, Cassandra. Se manifiesta una disidencia que implica la experiencia de la transexualidad en la isla del trópico durante el período de la formación de la subjetividad revolucionaria bajo el lema del hombre nuevo. El discurso de Castro sirve de procedimientos retóricos en los términos teóricos de Amosi para construir la imagen del enemigo e instalar una construcción social de una nueva subjetividad dominante en la isla, a la vez plantear al personaje de la novela de Gala como una alternativa contraria a los objetivos discursivos del mandatario.
el discurso pretende formar un nuevo sujeto revolucionario funcional que elimine las disidencias. Por otra parte, la producción literaria moderna de Gala demuestra que la experiencia de la transexualidad no es útil para la construcción del hombre nuevo. Las palabras del discurso inician un recorrido que pretende sublimar a la patria, estableciendo una analogía entre la escuela y la universidad. La promesa para el alocutario es una patria cada vez más grande e inmensa como aquellas instituciones. Dice Castro en el discurso, esta fecha tendrá cada vez más y más fuerza esencialmente porque aquel esfuerzo y aquel sacrificio no cayeron en el vacío, sino porque los frutos se verán florecer cada vez más y más. Y el futuro se encargará de demostrar esta verdad porque el futuro será cada vez más visible. El futuro de nuestra juventud, el futuro de nuestros estudiantes y porque la patria será cada vez más y más grande, una inmensa escuela, una inmensa universidad. Estableciendo así una relación metonímica entre la patria y la escuela, se fortalece un dispositivo o instrumento de poder que pretende mejorar en relación a la vigilancia que se establece en los espacios organizados y se destaca el uso de la anáfora para enfatizar la futura grandeza de la patria que desea construir. Mediante un mecanismo de vigilancia jerarquizada se logra multiplicar la eficacia de la enseñanza, pero también la eficacia del control de los cuerpos de los hombres nuevos para quitarles el máximo rendimiento. Castro apela al sentimiento de la juventud como primer patema para lograr emocionar al locutorio. Los jóvenes son los que deben mantener el espíritu de la lucha por la causa revolucionaria. En el discurso dice, ¿es que acaso tendrán los jóvenes el sentimiento de aquella lucha? ¿Es que acaso los jóvenes tendrán el sentimiento de que las páginas más brillantes fueron ya escritas? ¿No habrá para nuestros jóvenes escenario? Estas palabras generan una emoción en el alocutario que deposita conmoción en el sujeto colectivo, la juventud. El segundo patema se trata del sintagma la revolución, que se repite reiteradamente en el discurso. Nuestra revolución, cuanto más avanza la revolución, cuánta razón teníamos en aquello. Tenemos muchos maestros revolucionarios. La revolución es una metáfora cognitiva en movimiento porque avanza, se mueve y esa corriente les pertenece a ellos. Los ámbitos educativos participan en la construcción del hombre nuevo. El último patema, que se evidencia de distintas formas en el discurso, es aquel que se construye a través del alocutario. Castro incentiva a los oyentes hablándole de los contrarrevolucionarios con una carga muy negativa. Este patema se reemplaza por sinónimos en el discurso que refieren a la construcción de aquel contrasujeto, el vago, el lumpen y subproductos. Dice Castro en el discurso, claro, por ahí anda un espécimen, otro subproducto, que nosotros debemos combatir. El lumpen, que está en esquinas, en bares, se toman algunas libertades y realizan algunos libertinajes. El subproducto es el resultado del mundo capitalista como el enemigo construido porque se relaciona con la subjetividad que surge de las ciudades modernas. El Estado cubano promueve la construcción de un hombre nuevo en términos de sujeto revolucionario. El campo meta de aquella metáfora indica una concepción cognitiva que tiende a pensar cierta actitud corporal que nos lleva a estar erguidos cuando estamos bien y encorvados cuando estamos mal. La metáfora, árbol que creció torcido, presente en el discurso, tiene una enorme carga de subjetividad moral para construir una imagen del rival en términos metafóricamente negativos, apelando a una posición torcida en el crecimiento. Así es como la novela de Gala se desempeña en manifestar el crecimiento de un personaje que construye un discurso desde la personificación de Cassandra, ambos disidentes de un sistema social y discursivo que intentó clausurarles la voz en distintas épocas y culturas. La novela de Gala nos muestra un personaje que logra representar al subproducto que el castrismo intentó eliminar. Raúl, el personaje principal, resulta afirmarse la reencarnación de la pitonisa griega. Transita la experiencia de la transexualidad y asegura tener que llegar a Ilión para reunirse con la familia de Príamo. A la vez, funciona como máxima expresión del eufemismo metafórico, árbol que creció torcido, que se construye hacia el final del discurso de Castro, poniendo énfasis en que no se puede cambiar la forma de los hombres si no fueron vigilados y educados desde el conocimiento. Llámenme Cassandra,
Comienza cuando la educación dociliza los cuerpos, la mecánica de control que se describe en el sistema educativo castrista en la época expone la disciplina de la sociedad y adhesión a la causa revolucionaria, pero la construcción del personaje Raúl y la fuerte aseveración en la reencarnación de Casandra se manifiestan como una escinsión de los puestos antes en el discurso. Casandra vive en ese cuerpo para regresar a Troya y lo único seguro en la novela es la identidad que asume Raúl. Él es Casandra. El hombre nuevo es el sujeto revolucionario que se responsabiliza por la causa social. Raúl no responde a los rasgos que Castro describe en el discurso, al contrario, resulta el producto subordinado de los demás en términos de dominantes y dominados. Este personaje es efectivamente el árbol que creció torcido, y esta subjetividad se construye por la demostración social de los valores asociados a una masculinidad dominante. El mito de Casandra le permite a Raúl transitar la transexualidad a la vez que se incluye en un grupo dominante de hombres nuevos y se convierte en soldado. La aseveración del personaje sobre Casandra se sostiene hasta el final de la narrativa, cuando realmente la muerte termina siendo la liberación y la llegada al reino de Príamo. La voz de Casandra también fue ignorada por sus pares, acusada de locura, igual que Raúl. Ella muere aislada y rodeada del silencio impuesto por los otros a través del descreimiento de su retórica. La novela de Gala construye una analogía con el personaje mítico para resaltar cómo se desarrolla el silencio de una sociedad civil que ejerce el poder con el afán de la construcción de un hombre nuevo en la isla del trópico. La novela de Gala, como alternativa contraria a los objetivos discursivos, demuestra cómo esa retórica del discurso no logró totalizar los objetivos. Aunque la disidencia no pudo eliminarse como el discurso abogó, se hace indudable que el silenciamiento no solo de la palabra en términos retóricos, sino de la propia subjetividad, es insostenible en cualquier situación, época, historia. Siempre habrá resquicios por los que asomar y huir de la disciplina dominante y del poder opresor. El árbol crece torcido, pero resiste a enderezarse. Gracias. Muchas gracias, Leandro. Muchas gracias. Voy a ver si me pongo allá, porque no se ve, si no. Bueno, y ahora vamos con Elsa Beatriz Grillo y Lucía Isabel Muñoz. Las Hola, escuchamos. buenas noches. ¿Me escuchan? ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, gracias. Bueno, voy a hacer una observación. Estamos con el trabajo fue elaborado junto con la profesora Grillo, que lamentablemente por razones de salud familiar no puede estar presente, pero se ha omitido el nombre que en realidad de la autora prácticamente principal del trabajo, que es nuestra alumna adscripta, Ángela Guedes da Silva, brasilera, también contemporánea, compatriota del primer exponente y que vive en nuestra ciudad desde hace bastante tiempo y es estudiante de la carrera de letras, ya está terminando y ha sido adscripta en la cátedra de la cual yo soy adjunta. Así que, bueno, Ángela va a hablar, yo la voy a acompañar también, por supuesto, porque es parte de su trabajo de adscripción a la cátedra de portugués en nuestra Facultad de Humanidades y trabajamos desde una perspectiva de género porque también pertenecemos al Centro Interdisciplinario de Estudios de Género de la Facultad de Humanidades de la UNE. Hecha esta observación, discúlpenme, Ángela, comenzá y cuando vos quieras sigo yo, no hay problema. Vamos organizando el discurso. Muchas gracias. Buenas noches. Como ya dijo la profesora Muñoz, el título del trabajo es Olhos d'Água, Conceição Evaristo y el tratamiento de la mujer negra en la literatura brasileña contemporánea. Empiezo. En este trabajo trataremos sobre la intervención feminista de la escritora mineira Conceição Evaristo en la obra Olhos d'Água, escritora brasileña, mujer negra que desde su escritura rompe sin dudar con el canon literario hegemónico brasileño que hasta no hace mucho tiempo invisibiliza los aportes artísticos de autorías femeninas. Así, es de nuestro interés hacer hincapié en cómo Evaristo presenta a la mujer, principalmente negra, en su texto ya mencionado, proporcionándole un protagonismo que muchas veces le ha sido negado.
Dado el hecho de que todavía sus obras poseen poca visibilidad en el escenario literario brasileño y latinoamericano, podemos considerar que la obra de Evaristo es un caso de literatura marginal, entendida como una taxonomía que abarca aquellas producciones artísticas que están enmarcadas en los márgenes del sistema literario canónico. En la introducción de su tesis de mestrado, la autora sostiene: buscar a leitura de uma dessas formas narrativas à margem, através da literatura negra do Brasil, é transitar num campo novo, onde se ensaiam os primeiros debates suscitados por estudiosos como Luísa Lobo, Antônio Cândido, Heloísa Toller e outros. Sabemos também que, apesar dos interesses de alguns, há uma deficiência de fontes teóricas sobre o assunto, o que torna, a nosso ver, a temática mais instigante ainda. Según Sinani, los autores que, de alguna manera, eran marginalizados en la sociedad, tenían el objetivo de traer a la escena personajes, espacios y situaciones del cotidiano de los sectores marginados de la sociedad. Es decir, esta producción literaria se caracterizaba por su territorialidad periférica, tanto en los escenarios ficcionales como en la cuestión de la identidad de sus autores, ya que muchos de ellos emergen de regiones periféricas. Así, se puede interpretar que este tipo de literatura representa muchas veces un indicio de las raíces de los escritores que habitaban los bordes que rodeaban los grandes centros urbanos del país. Otro factor a resaltar, y siguiendo el aporte de este estudioso, es que el adjetivo marginal pospuesto al sustantivo literatura busca la legitimación de este espacio fronterizo, diferenciando, por un lado, entre esta producción discursiva producida por un grupo minoritario y, por otro, las producciones hegemónicas. Además, adjetivos como feminista y afrobrasileira son frecuentemente utilizados para demarcar este topo discursivo marginal y marcar una diferencia, produciendo así un contradiscurso que combate el posicionamiento hegemónico y dominante. En este sentido, como sinónimo de minoría, la literatura marginal es entendida como expresión artística producida por afrodescendientes y por mujeres, opuesta al arte canónico producido por las clases dominantes. Zanini, al hacer referencia a Patrocinio, menciona el hecho de que el sujeto femenino durante la historia fue muchas veces objeto del discurso, pero en pocas ocasiones sujeto de la enunciación. Al apropiarse la palabra, las mujeres que producen literatura marginal femenina y afrodescendiente buscan rechazar el punto de vista masculino y elaborar representaciones propias, constituyéndose centro del relato. Es lo que sucede en la escritura de Conceição Evaristo. Ella misma sostiene en una entrevista dada a Bárbara Araújo que es un derecho al que hay que conquistar el poder acceder a la literatura y a la escritura, sobre todo las mujeres negras. Sostenemos que, en el caso de esta escritora, su revolución personal está en el tapete de su literatura. Ideas expuestas, marcantes, que afloran desde el recuerdo con dolor para mostrarnos una realidad discriminatoria, violenta, despótica, hasta llegar a los extremos de la miseria. La invisibilidad de la autoría femenina. Diversos ¿Querés estudios que siga apuntan... yo? Sí, puede ser. Bueno, bien. Entonces, dentro de este ítem, trabajamos con diversos estudiosos que apuntan que la historia de la literatura brasileña está marcada por determinados fenómenos de la no presencia, denominan en rasgos generales, de escritoras, o la poca mención de nombres femeninos sin mucho destaque. Estos hechos solos apuntan al menosprecio hacia el sujeto femenino en el ámbito artístico. De hecho, Julia López de Almeida es uno de los pocos ejemplos mencionados por la crítica, hasta no hace mucho tiempo, que logra ser denominada como digna de una producción literaria que sea leída y estudiada dentro de la academia brasilera, me estoy refiriendo. La invisibilidad casi completa de la autoría femenina en la literatura de Brasil perduró hasta mediados de los 70, época en la cual solamente Queiroz, Meireles, Clarice Lispector eran consideradas escritoras relevantes. Según el estudio de Zanini, que lo seguimos un poco a él, se debe a la concepción naturalizada que atribuye la creatividad artística al dominio masculino, que rechaza el derecho de las mujeres a pertenecer al universo intelectual. Es una sociedad patriarcal, la práctica discursiva femenina resulta de alguna manera antinatural, ya que de esta manera la mujer estaría alejada de su ambiente restringido, que sería la casa, el ambiente íntimo obviamente, lo privado, dificultando su dominio y control por parte de los hombres.
Por eso nos faltan hasta el día de hoy investigaciones que buscan otorgar visibilidad a la producción marginalizada de escritoras brasileñas durante la historia, con el objetivo de reconocer nombres olvidados o ni siquiera los mencionamos, o a veces se los menciona solo por ser mujeres por obras conocidas. Bien, para avanzar un poquito y por el tiempo, del escaso tiempo. El tratamiento de la mujer en la literatura brasileña, específicamente la mulata, según Concepción Evaristo, en la obra que ya hemos mencionado al inicio y que trabajó Ángela para su adscripción. En una primera instancia, en la historia de la literatura brasileña, las mujeres estaban idealizadas por los poetas. Eran descritas como vírgenes, pálidas, bellas, todo lo que ya más o menos conocemos. En el siglo XIX, ese cuerpo ideal femenino blanco, hegemónico, muy occidentalizado, obviamente, factores acompañados por el erotismo muy marcado, autores que hacían mención a las partes íntimas vistas o imaginadas por ellos, desde esa postura la describían. En el caso de las mujeres negras, que en la época cumplían el papel de esclavas de las grandes casas, eran vistas como seres inferiores y sexualizadas, que servían de empleadas para mujeres blancas para sus hijos por un lado, y por otro como esclavas sexuales de sus señores, masculinos me refiero. Gracias a la creciente urbanización en el romanticismo, la mujer mulata empieza a ser exaltada por los poetas de la época, pero en un imaginario otra vez. Por otro lado, aunque muchas veces fue idealizada, como una diosa, no faltan obras en la literatura brasileña que retrataron la mujer prostituta, adúltera y que satisfacen sus deseos sexuales. Ya lo tenemos en el caso del siglo XX con obras de Amado, por ejemplo, en las cuales las mujeres mulatas buscan emanciparse del patriarcado, pero aún así son descritas en situaciones íntimas y objetivadas. A diferencia de escritores de tiempos pasados, la escritura de Concepción va a funcionar como un arma de denuncia social, desde nuestra perspectiva. Va a buscar deconstruir ese discurso mencionado anteriormente, y es conocido que en los últimos tiempos, desde el campo de la historiografía literaria e histórica, tal como venían mencionando los colegas anteriores, se está revisando con mucho criterio la situación del sujeto negro en tanto participante activo en la historia de Brasil. Esta reivindicación también se ha visto reforzada gracias a los movimientos negros y sus luchas sociales, y a pesar de esta situación, la literatura es considerada una contraliteratura en varios medios académicos, ya que se opone a los cánones y a los valores de la cultura dominante. En la entrevista ya mencionada, Araújo nos decía Evaristo, y cito: la academia, ela não lida bem com a voz do subalterno, com a voz daquele que escolhem falar a partir do lugar da subalternidade. Para ella, la literatura negra como objeto de estudio aún está en proceso de construcción. Ahora bien, en el caso de la construcción del sujeto histórico y literario de la mujer negra en general, se puede percibir la enorme carga sexual presente que se intersecciona con otras formas de discriminación, raza, color, situación económica, etcétera, etcétera. Ese cuerpo exuberante, cargado de erotismo y con el cual se es posible hacer cualquier cosa, se representa en las obras literarias como una marca diferente, negativa. Concepción Evaristo observa que esas mujeres son representadas como cuerpo, procreación o cuerpo objeto de placer del macho señor. En esa entrevista menciona de esa manera. Podemos decir que ellas nunca son referentes de figuras maternas blancas, como la mujer blanca, por ejemplo. Solo son cuerpos objetos que pueden procrear, cuerpos objetos en el que se deposita y luego se abandona el placer y el deseo. Si entramos ya, bueno, ahí seguí Ángela, vos. Entrando ya a la obra, ¿no? No sé cuánto tiempo nos queda, profesora. Si usted me puede indicar. Puede ir cerrando, así, porque me queda una sola exposición, pero tenemos hasta las 8 menos cuarto. Ese es el horario. Bien, que nos son dieron. 7:30. Bien, está bien. En Ojos d'Agua, la autora nos presenta una serie de cuentos breves que en su mayoría tienen como protagonista una figura femenina. En general, en su trama se percibe una combinación temática en la que el recuerdo del tiempo, tanto del pasado cuanto del presente, transciende la vida existencial y social de los personajes. La vida de cada uno de ellos está fuertemente marcada desde lo étnico, cultural, lo sexual, lo socioeconómico y también en el campo político. Delimita sus acciones. El pasado siempre toca la puerta de las diversas vidas para recordar las raíces de cada uno de ellos, pero a su vez les es permitido construir una realidad apta para neutralizar la historia negativa en una cultura que les fue impuesta. De esta manera nos interesa evidenciar qué tipo de tratamiento da Evaristo a la mujer mulata.
El recuerdo es un elemento fundamental en el libro en el que la infancia de la autora juega um papel central. El caso de sua madre. Lembro-me de que muitas vezes, quando a mãe cozinhava, da panela subia cheiro algum. Era como se cozinhasse ali apenas o nosso desesperado desejo de alimento. E era justamente nesses dias de parco de nenhum alimento que ela mais brincava com as filhas. La mujer madre de Olhos d'Água es un personaje negro más del libro, tal como lo es su hija narradora. Surgen a lo largo de la lectura otras mujeres, como Ana Venga, Dusu Querenza, María, Natalina, entre otras. Todas están sujetas a diferentes contextos, problemas, soluciones, deseos, etc. Bien, vamos al final, ya como reflexión final. Bueno, nos faltaba mencionar algunas historias, pero las conclusiones son que a diferencia de épocas anteriores en la literatura brasileña, Conceição Evaristo otorga protagonismo a la figura de la mujer mulata, no dando énfasis solamente en sus aspectos sexuales ni en su rol de madre, sino enfatizando más bien en las violencias que padecen las mujeres y la exclusión de las mujeres negras, porque en diversos cuentos se narra digamos, cómo las violencias que sufren las diversas mujeres protagonistas de los cuentos. Podemos decir que en su obra se determinan importantes relaciones que podemos considerar giran en torno a la militancia negra y su lucha constante por los derechos que históricamente le han sido negados. En otras palabras, al tener una mujer negra perteneciente a grupos minoritarios como sujeto de denunciación que a su vez escribe sobre las mujeres y las representa, tenemos una intervención rupturista en la literatura. Por eso los escritos de Conceição Evaristo, como Ojos de Agua, pueden ser considerados como arma de denuncia en contra del sistema hegemónico y patriarcal. Las diferentes historias de estas mujeres nos exigen reflexionar sobre la condición humana, en especial la de la comunidad negra afro-brasileña. Eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Muy interesante, no la conocía a la autora. Gracias, profesora. ¿Se escucha? Ah, sí, se escucha. Sí, se escucha. Con mi ponencia, que voy a tratar de abreviar lo más posible porque se nos fue haciendo largo, y por si queremos después, aunque sea entre nosotros, hacer algún tipo de comentario, dado que no tenemos mucho público. Bueno, escenas de lectura en dos novelas de Horacio Castellanos Moya. Tiene un epígrafe, que es una frase de Castellanos Moya, que emitió en una entrevista periodística, que dice así: El Salvador es una herida a la que siempre vuelvo. Los textos de Horacio Castellanos Moya, junto a los de Rodrigo Rey Rosa, Franz Galisch, Carlos Cortés, Arturo Arias, entre otros narradores centroamericanos de los 90, integran lo que se denomina narrativas de la violencia, narrativas de posguerra, narrativas del desencanto o poéticas del fracaso. Las aproximaciones críticas coinciden en señalar el desencanto y la desesperanza como afecciones predominantes en estas escrituras, luego del derrumbe de los proyectos políticos revolucionarios que prometían el progreso para El Salvador y otros países de la región del Istmo centroamericano, acentuadas en la democracia de signo neoliberal ante la agudización de las asimetrías socioeconómicas y culturales. Estas ficciones, según Beatriz Cortés, desplazan el interés por los temas históricos y la escritura testimonial predominante durante el periodo de la lucha armada hacia la exploración de la subjetividad en el espacio urbano. En términos generales, y según Chancy Pérez, los rasgos de la nueva literatura son: A, desplazamiento de lo público a lo privado y lo íntimo; B, salida de las fronteras nacionales a través de una serie de subjetividades diaspóricas y nomádicas que cuestionan el propio concepto de literatura nacional. En la narrativa de Castellanos Moya, donde se amalgaman ficción y memoria histórica,
predominan las subjetividades perturbadas debido a la inseguridad reinante en todos los órdenes de la vida cotidiana. Acuciados por los atropellos de gobiernos autoritarios, envueltos en el horror de la guerra civil, u obligados al exilio y con la memoria atenazada por un pasado impronunciable en la nueva residencia, los protagonistas y testigos arrastran en la etapa postrevolucionaria y en las primeras décadas del siglo XXI las traumáticas secuelas de la extrema violencia que conmovieran a la región durante el siglo anterior. La acertada representación estética del habla particular de los personajes narradores constituye el elemento fundamental para la construcción de estas subjetividades dañadas. En las novelas Insensatez de 2004 y Moronga de 2018, los protagonistas son lectores de textos testimoniales, de documentos referidos a los violentos acontecimientos ocurridos en esa región en la segunda mitad del siglo XX, quienes realizan esta actividad en la denominada, o sea, la lectura, en la denominada posguerra. A través de las escenas de lectura, el discurso narrativo se focaliza en y explora la intimidad de los personajes, la cual constituye, para César Aira, algo así como el laboratorio de la verdad, mientras que lo público sería un tejido de creencias. Es decir, en el fuero íntimo del sujeto puede despojarse del condicionamiento impuesto por las creencias o la moralidad social, y en este sentido estaríamos más cerca de sus más auténticos pensamientos y sentimientos. A partir de los modos de leer, las condiciones materiales de esta práctica, los usos de la lectura y sus efectos, se advierte la sensibilidad del sujeto centroamericano de posguerra, un sujeto, como se ha dicho, desencantado por la pérdida de la utopía revolucionaria, pero también por las contradicciones de la nueva etapa. Los lectores protagonistas no están cortados de lo real, puesto que leen documentos relativos a situaciones vividas o cercanas que los interpelan. Tampoco encuentran hedonismo en la lectura, que ejercen solo a cambio de una remuneración, ya que los materiales por leer, o sea, testimonios en insensatez, emails y cables desclasificados en Moronga, están lejos de suscitar su entusiasmo. El acto de leer, en vez de refugio o escape del entorno hostil, es para ellos motivo de perturbación, pues dispara la memoria hacia los hechos pavorosos del pasado reciente, reaviva la angustia experimentada, reconfigura la percepción de la propia identidad y los enfrenta a lo real de su situación presente, plena de temor y de incertidumbre respecto del futuro. En cambio, la lectura y la escritura de textos literarios, con su solicitud de repliegue en la soledad, resultan actividades imposibles de concretar en el universo narrativo de ambas historias, aunque conforman el horizonte de deseo de los protagonistas. Considerados en conjunto, en los relatos del escritor, es decir, en estas novelas y otras más, de este autor que tiene muchas novelas, más de 12, los personajes letrados ejercen el periodismo político y han abandonado la lírica por no encontrarle sentido dentro del contexto de violencia y de desesperanza. Así, por ejemplo, en la primera novela del autor, La diáspora, un ex colaborador de la guerrilla salvadoreña puede recuperar su gusto por la lectura de ficción cuando acaba por romper toda relación con la actividad política. Bueno, voy a saltear. En las novelas seleccionadas, las situaciones de lectura tienen una función constructiva. En Insensatez, la voz narrativa es la de un escritor periodista exiliado en un país centroamericano vecino a su lugar de procedencia, a cargo de la corrección del informe donde constan los testimonios de un genocidio étnico perpetrado en las postrimerías del siglo XX. El discurso subraya los efectos de esa tarea en la sensibilidad del corrector. Un miedo incontrolable crece con el avance de la lectura del extenso documento y trastorna su ya frágil equilibrio psíquico hasta la enajenación. De este modo se actualiza en la novela el horror de las masacres perpetradas contra las poblaciones indígenas.
Bueno, esto se refiere, después cuando uno termina la novela recién, digamos, uno se entera de que esto se trata de Guatemala, de un exterminio de una etnia, la etnia Ixil, de distintos pueblos de esa zona, porque se anuncia el asesinato del arzobispo que había encargado ese informe, ¿no? Pero en el texto no leemos los testimonios, sino que accedemos a fragmentos de estos relatos por la mediación de un lector instalado en el escenario cercano a los hechos y a algunos protagonistas. El trabajo de lectura y corrección, encomendado al narrador por las autoridades del arzobispado, lo conmociona por el extremo grado de crueldad de las torturas y ejecuciones, e incide prontamente tanto en su imaginación como en sus reacciones corporales: ahogo, escalofrío, sudoración y ataques de pánico. Lo altera no solo el alto impacto emocional de los testimonios, sino principalmente la peligrosidad de su tarea realizada en ese país donde los conflictos políticos no han finalizado y el poder continúa en manos de los perpetradores del genocidio. La lectura agita sus instintos primarios. El miedo de los otros lo afecta en mente y cuerpo y provoca que la interrumpa con frecuencia. Cita: me ponía de pie y empezaba a pasearme como animal enjaulado. Fin de la cita. La violencia consignada en los testimonios, que ha reducido lo humano a la pura materia, carne para ser destazada, vísceras, sangre y huesos, hace que comience a percibirse como partícipe de ese universo bestial y se agigante su tendencia paranoide hasta confundir lo leído con la propia situación personal, en una identificación que bordea lo absurdo, pero que acaba por desequilibrarlo. De su lectura del documento selecciona frases que lo impactan por la fuerza expresiva y que traslada a su libreta de apuntes personales, pero la razón última de esta apropiación es que los fragmentos desglosados resultan operativos en el plano subjetivo. El editor identifica esas expresiones con su situación existencial, es decir, encuentra que le están destinadas porque condensan sus propios temores y angustias. A medida que su lectura avanza y aumenta el grado de conmoción emocional, cada acontecimiento cotidiano es interpretado como una nueva amenaza persecutoria y las frases seleccionadas son repetidas y definitivamente asumidas como propias. La serie de fragmentos incorporados a lo largo de su relato irá describiendo la espiral paranoica en que queda atrapado. La elección de un narrador descreído de las normas morales, carente de todo heroísmo y al borde del colapso nervioso, impone un modo discursivo distinto respecto del narrador racional y en apariencia objetivo de la narrativa precedente, de la narrativa de esa zona, ¿no? Así, en la lectura ficcional y sus efectos en el lector personaje, se fusionan de manera acertada el referente histórico y su abordaje estético. La irracionalidad y el salvajismo de las masacres tiene su correlato en la insensatez del narrador. La voz sarcástica del lector protagonista, sumada a las voces de las víctimas desplazadas del cuerpo del informe, vuelven aún más estremecedoras las escenas narradas, potencian y actualizan la magnitud del genocidio. Para el protagonista de la novela, al caso el más cínico y escéptico de los lectores, leer esos testimonios resulta una actividad perturbadora, pues constituyen el espejo que le devuelve la imagen vulnerable de su existencia, así como la de otros centroamericanos, atravesadas por acontecimientos traumáticos. En Moronga, la otra novela, el espacio ficcional es la pequeña ciudad universitaria de Merlow City, en el territorio estadounidense, donde residen los narradores Celedón y Aragón, migrantes salvadoreños que dan nombre a las dos primeras partes. Pese a los 20 años transcurridos desde el fin de los conflictos armados en su país, las dolorosas vivencias del pasado permanecen indelebles en el recuerdo de ambos y resurgen ante cualquier detalle evocador. El malestar existencial se acentúa al percibir, enfocada en ellos, la rigurosa vigilancia de la sociedad receptora.
En ese marco hostil transcurren las escenas de lectura y los derroteros de los protagonistas. Pero esta percepción no es meramente subjetiva, como lo demuestra el informe de la agencia de inteligencia que sirve de epílogo. Muchos elementos de la novela la acercan al thriller psicológico y a las historias de acción y espionaje que abundan en la cinematografía estadounidense. Al respecto, Niscasio Urbina señala que la apropiación de estructuras narrativas de los géneros populares en las obras de Castellanos Moya y otros escritores de los 90, lejos de ser una vulgarización, resulta un paso adelante para la inserción de Centroamérica en los mercados literarios internacionales y a la vez para revelar las problemáticas que afectan a las naciones de esta región. Ahora bien, las escenas de lectura tienen una doble función en el texto. A, la remoción de la memoria sepultada, con la consiguiente alteración emocional e identitaria del lector. Y B, la articulación de las dos partes principales de la novela, pues el protagonista del segundo relato, Aragón, es presentado a través de los emails que Celedón controla desde su puesto en la universidad y de las imágenes capturadas en las pantallas, desde donde también ejercerá su papel de observador y espía del profesor Aragón por encargo de un superior. Al revés de Celedón, quien lee emails y opera cámaras de seguridad para controlar las actividades ajenas, Aragón confirmará, lectura mediante, su condición de sospechoso en el país extranjero, lo que afectará su frágil estabilidad emocional. En definitiva, Aragón y Celedón, que no se conocen entre sí, y pese a las diferencias sociales, culturales y de personalidad, resultan dos facetas de una misma historia de violencia y desmoronamiento nacional. De este modo, la novela traza líneas de continuidad dentro de la producción narrativa moyana en diferentes aspectos. En esa continuidad narrativa, un aspecto no menos importante resulta la exploración de subjetividades profundamente afectadas por la violencia, tal el caso del protagonista de Insensatez y el de Aragón en Moronga. Personajes lectores perturbados hasta la enajenación, manifiesta en una discursividad verborrágica, incontenible, exasperada por la ansiedad y el miedo, caracterizados además por una continua inseguridad que se vuelve paranoica. El hallazgo de un cable repetido cuando el protagonista Aragón va a los archivos nacionales en Washington, le depara la sorpresa de reconocer al escritor de izquierda con quien había integrado un grupo de apoyo a las actividades revolucionarias siendo muy joven. Para su espanto, piensa que el soplón pudo haber informado quiénes eran los miembros del grupo. Tal descubrimiento acelera la ansiedad y paranoia, pues supone la existencia allí mismo de un expediente con su nombre. De este modo, la lectura, al revelarle aquel episodio de delación, enfrenta al investigador con su condición de sospechoso, pese a los muchos años transcurridos, lo cual profundiza su desencanto respecto de la utopía de juventud, así como también la percepción desasosegada de su vulnerabilidad. En síntesis, nuestro abordaje sobre la base de la amplia producción crítica acerca de la literatura moyana ha intentado centrarse en las escenas de lectura ficcional que hacen visibles cuestiones estéticas e ideológicas vinculadas con la colocación del escritor, como dice Susana Zanetti, ya que estos textos ilustran la crisis del optimismo progresista moderno con su confianza en los libros y los beneficios de la lectura, a través de protagonistas lectores expertos, para quienes, sin embargo, la actividad lectora no solo carece de hedonismo, sino que provoca sufrimiento al volverlos conscientes de su impotencia para mejorar la existencia cotidiana. Tales ficcionalizaciones, además de cooperar en el trazado de las circunstancias en que se realiza la lectura, suponen la búsqueda de una modalidad narrativa que reemplace el predominio del testimonio como garante de la verdad histórica y, en cambio, recurra a la relativización y se oriente a indagar las subjetividades devastadas por el derrumbe de las ilusiones y el imperio de la violencia. Bueno, hemos con esto concluido. Bueno, aplausos para todos.
No sé si alguno quiere acotar. Yo no sé, Leandro, el título de la novela, vos sabés que es Cassandra, se llama, ¿no? Llámenme Cassandra. ¿Cómo? Llámenme Llámenme Cassandra. Pues yo leí de él en su plan, un verde limón, como es sentada en el verde limón, que lo vino Marcial Gala a presentar su libro acá y lo vimos y me firmó el libro incluso, por eso lo tenía muy presente, Y él vive ¿no? en Buenos Aires. Hasta lo que Vive sé. en Buenos Aires, sí, él sí, sí. reside, sí. Sí. La novela es la última y salió en el año de 19, 18. Ah, es fines. más nuevo, Sí, no más sé si es la actual. última, es más actual, Ah, es la está última. bien. Y sí, bueno, se opacó por el 2020 también, la pandemia. Bueno, lo mismo con las con las participantes, las expositoras, que no conocía, no sé si ustedes, yo no conocía a esa autora, que es muy interesante dentro de lo que es el feminismo, ¿no? La recuperación de la negritud en la literatura, ¿no? Actual, contemporánea. Y acá el señor, no sé, su libro está por publicarse, como yo sí entendí. Sí, como que 2 o 3 meses más iba a ser publicado. Es una introducción a Machado de Assis general, donde hago comentarios sobre la poesía, el teatro, los cuentos, la crónica, los ensayos, la crítica y las novelas. Y un poco de la historia, un poco de biografía y un poco de crítica, de introducción a la obra de Machado. Bueno, muy interesante. Bueno, es cierto que el catolicismo impone una lectura autoritaria, ¿no? Es lo que, bueno, es sería una de las razones porque que vos planteás como posible causa, como conclusión, ¿no? Como posible causa de esa diferencia, de esas diferentes condiciones materiales, ¿no? De las dos culturas, de las dos literaturas, de las dos corrientes. Y sobre todo la figura del intermediario que decía, no es necesario leer la Biblia, Claro. yo leo y te digo lo que significa. Cerramos. No sé cómo se hace. Para cuando hablar tenemos que hablar en el Está bien, ahora sí. Ahora sí. No, perdón, estamos hablando y no se escucha, pero qué lástima, ¿no? Sí, no estábamos hablando de eso, de esas condiciones materiales, como la cuestión del catolicismo como impone, digamos, una lectura obligatoria, más autoritaria, ¿no? Que no permite la libre interpretación, que esa sería una de las condiciones que generan o hacen esa diferencia entre las dos vertientes literarias, ¿no? Del norte y del sur, digamos. ¿Está bien lo que yo digo? Sí, y estaba hablando de la figura del intermediario, que en el catolicismo hay una figura del intermediario que es responsable por la interpretación. Entonces, no es necesario leer la Biblia, yo leo para ustedes y digo lo que significan las cosas. Y al contrario, los protestantes buscaban como que una lectura individual. Pero me gustaría preguntar a Leandro sobre las estrategias de persuasión de Castro, su retórica, porque me parece, no sé si tú hayas pensado en eso, me parece que hay una escuela que pasa a Hugo Chávez en Venezuela, porque Hugo Chávez tiene como que un estilo castrista de hablar, de hacer sus discursos en la televisión sobre todo. Entonces quería saber si tú
en algún momento pensó sobre esta relación entre Castro y Hugo Chávez, como Hugo Chávez discípulo de Castro, y si hay un precursor de Castro que le sirve de modelo para sus estrategias de persuasión y retórica. Bueno, sí, seguro que sí, ¿no? Eso todavía no lo estudié, pero es interesantísimo, claro que sí, porque ahí supongo que lo que hay que hacer es lo mismo que en el discurso de Castro, ¿no? Ubicar los patemas, sí, y ver a ver qué carga de significado tienen, cuál es la carga semántica que ahí está, cuál es la intención, la repetición o tal vez los cambios en la clase de palabra, como el adjetivo la revolución, lo revolucionario, y a ver cómo eso ahí se configura también sí, en el discurso de Castro, también de Chávez, como, sí, precursores, sí, totalmente de acuerdo. ¿Y será que hay un precursor de Castro, un modelo para Castro, para su discurso, para su retórica? Sí, yo creo que sí, que eso sí, hay algo, sí, armado, sí, una cuestión, sí, política y social. Sí, ¿a quién está siguiendo? ¿No? Bueno, muchas gracias. Sí, la novela es muy interesante también, porque bueno, o sea, es una reescritura de un mito clásico. Sí, muy linda, sí. Gracias. Bueno, entonces vamos a dar por finalizada la sesión. Muchas gracias por escuchar y por estar, por participar. Buenas noches. Buenas noches, gracias a ustedes.